El sonido es lo primero que nos recibe. No es el latido rítmico de un corazón, sino el zumbido eléctrico, casi imperceptible, de un motor paso a paso que se desliza sobre rieles de acero inoxidable. Estamos en una sala blanca de nivel 4. El aire aquí huele a ozono y a una esterilidad tan absoluta que resulta agresiva para las fosas nasales. Bajo la luz fría de los LED de alta intensidad, una aguja de precisión microscópica danza sobre un soporte de cristal. Pero no deposita tinta, ni polímero plástico. Lo que fluye a través de esa boquilla es el bioink, una suspensión viscosa de colágeno, factores de crecimiento y miles de millones de células madre vivas, extraídas apenas 72 horas antes de la grasa abdominal de un paciente que espera, en una habitación a 3 kilómetros de aquí, un milagro que la evolución tardó millones de años en diseñar. Observen la textura. Es translúcida, con la consistencia de una medusa atrapada en el tiempo. Cada gota depositada es una coordenada en un mapa tridimensional de una complejidad aterradora. Estamos asistiendo a la construcción de un riñón humano, capa por capa, micra por micra. Es la arquitectura de la vida misma, despojada de su mística y reducida a un proceso de fabricación aditiva. El espectador siente la tensión superficial de la gota antes de integrarse al tejido. Es una coreografía perfecta entre la ingeniería mecánica y la biología molecular. Sin embargo, mientras la máquina avanza, surge una sombra en la periferia de nuestra visión científica. Es lícito considerar a este objeto, que vibra con el potencial de la vida, pero carece de historia, como un órgano. ¿O estamos simplemente ensamblando piezas de repuesto para una máquina biológica que se niega a aceptar su obsolescencia? Hace apenas unas décadas, la idea de imprimir carne era el delirio de un escritor de ciencia ficción febril. Hoy, es una industria de miles de millones de dólares. Pero el origen de este poder no está en los laboratorios de Silicon Valley, sino en un misterio mucho más antiguo, la capacidad de ciertos organismos para regenerarse tras una mutilación. Al mirar esta bioimpresora, no estamos viendo el futuro, estamos intentando recuperar un lenguaje que perdimos en el camino de la evolución. Estamos buscando el interruptor que permite a la salamandra recuperar su miembro perdido, pero intentando forzarlo con la fuerza bruta de la computación. Mientras la cámara se acerca al tejido recién impreso, una de las células experimenta una contracción espontánea. Un latido fuera de lugar. Un recordatorio de que, aunque controlamos la estructura, el espíritu de la materia viva podría tener sus propios planes para este nuevo cuerpo. Para entender cómo llegamos a este quirófano digital, debemos diseccionar los hechos con la frialdad de un patólogo. La medicina de trasplantes ha sido, históricamente, una disciplina de suma cero. Para que alguien viva, algo o alguien debe morir, o al menos renunciar a una parte de sí mismo. Los datos forenses son implacables. Miles de pacientes fallecen anualmente en las listas de espera, víctimas de un sistema logístico de órganos que se asemeja más a la arqueología de rescate que a la medicina moderna. El rechazo inmunológico es el gran villano de esta crónica. El cuerpo humano es una fortaleza xenófoba que identifica cualquier tejido extraño como una invasión hostil, desatando una guerra química interna que suele terminar en necrosis. Aquí entra la bioimpresión 3D como la solución forense definitiva. El proceso comienza con la extracción de células autólogas. Imagine el proceso de centrifugado, el sonido rítmico de los tubos de ensayo girando a miles de revoluciones por minuto, separando el plasma de las células pluripotentes. Estas células son luego reprogramadas mediante factores de transcripción, un proceso que técnicamente es como rebobinar el casete de la identidad celular hasta el punto en que no saben qué quieren ser. En la pantalla del investigador, los modelos de tomografía computarizada se convierten en archivos STL. Vemos la geometría interna de los vasos sanguíneos, una red capilar que parece un delta de un río visto desde el espacio. El desafío técnico no es la forma externa, imprimir un caparazón de corazón es sencillo, el verdadero abismo es la vascularización. ¿Cómo imprimir conductos tan finos que un solo glóbulo rojo apenas puede pasar? La sociología médica analiza este avance como un cambio de paradigma en la propiedad del cuerpo. Ya no somos un conjunto de piezas finitas, sino un repositorio de datos biológicos que pueden ser replicados. Los análisis técnicos muestran que el soporte o andamio sobre el cual se imprimen las células debe ser biocompatible y degradable, permitiendo que las células tomen el control y secreten su propia matriz extracelular. Es una carrera contra la entropía.
Si el andamio se degrada demasiado rápido, el órgano colapsa en una masa informe de mucosidad. Si es demasiado lento, las células mueren asfixiadas en su propia cuna plástica. Si logramos eliminar la muerte por fallo orgánico mediante la producción industrial de tejido, ¿qué precio pagará nuestra percepción del valor de la vida cuando el cuerpo se convierta en un objeto infinitamente reparable? Desde los albores de la civilización, la humanidad ha estado obsesionada con la reconstrucción del ser. Desde el mito egipcio de Osiris, cuyo cuerpo fue fragmentado y luego reensamblado por Isis, hasta las quimeras de la mitología griega, la idea de que la carne puede ser moldeada a voluntad es una respuesta psicológica profunda al trauma de la fragilidad. La bioimpresión es el cumplimiento tecnológico de la fantasía de Frankenstein, pero despojada de su estética gótica y revestida de un minimalismo clínico. No hay rayos ni castillos, solo el suave goteo de la solución nutritiva y el silencio de una incubadora. Las aplicaciones actuales parecen sacadas de un catálogo de deidades menores. Se están imprimiendo córneas para devolver la vista a quienes la perdieron en accidentes industriales. Se fabrican parches de piel para víctimas de quemaduras, tejidos inteligentes que no dejan cicatrices, borrando el rastro físico de la tragedia. La psicología social sugiere que aceptamos estos avances porque nos ofrecen la ilusión de control sobre el caos biológico. En los grupos de apoyo para pacientes renales, la bioimpresora se menciona con una reverencia casi religiosa. No es solo una máquina, es un tótem de esperanza. Sin embargo, en esta veneración hay un olvido deliberado, la complejidad de la conciencia. ¿Qué sucede cuando empecemos a imprimir tejido neuronal? ¿Podemos imprimir la memoria? ¿O el alma es una propiedad emergente que requiere del proceso natural de gestación para manifestarse? Exploramos la mitología del yo en el contexto del transhumanismo. Algunos ven en la bioimpresión el primer paso hacia la amortalidad, una existencia donde la vejez es simplemente un error de mantenimiento. Las texturas que vemos en el laboratorio, ese rosa pálido de los pulmones artificiales, el brillo húmedo de los vasos sanguíneos, evocan una respuesta visceral en el espectador. Es una mezcla de asco y fascinación. Es lo que Freud llamaba lo ominoso, algo que debería haber permanecido oculto, pero que ha salido a la luz. Al ver un corazón latiendo en un plato de Petri, sin un pecho que lo proteja, sentimos que hemos violado un santuario. Justo cuando la estructura del órgano parece completarse, el software de control detecta una anomalía. Las células están empezando a organizarse en patrones que no estaban en el diseño original. Es como si el tejido tuviera una memoria ancestral propia, una voluntad de forma que desafía al algoritmo. A pesar del optimismo de los comunicados de prensa corporativos, la bioimpresión se enfrenta a puntos ciegos que la ciencia aún no puede iluminar. El mayor de ellos es la escala. Una cosa es imprimir un centímetro cúbico de tejido hepático que sobrevive en un entorno controlado, y otra muy distinta es crear un hígado completo capaz de procesar las toxinas de una dieta humana real durante décadas. Existe una anomalía de comunicación entre las células impresas. A menudo, se niegan a hablar entre sí. No forman las conexiones sinápticas o las uniones de hendidura necesarias para funcionar como un todo orquestado. Se comportan como extraños en una habitación, compartiendo espacio pero no propósito. Luego está el dilema de la justicia distributiva. ¿Quién tendrá acceso a la impresora? Si el cuerpo se vuelve modular, la brecha entre quienes pueden costearse una actualización orgánica y quienes deben aceptar la decadencia natural creará una nueva forma de estratificación biológica. Los expertos en bioética advierten sobre el mercado negro de biotintas, células madre robadas, diseños pirateados de órganos que podrían fallar en el momento menos pensado. ¿Estamos creando una nueva clase de seres humanos parcheados? Además, existe el riesgo de la oncogénesis. La misma capacidad de división infinita que hace que las células madres sean útiles para la impresión las convierte en candidatas ideales para transformarse en tumores agresivos si un solo bit de información se corrompe durante el proceso. En el laboratorio, observamos lo que los técnicos llaman el fracaso silencioso. Un órgano que parece perfecto visualmente, pero que a nivel molecular es inerte. No hay intercambio de oxígeno, no hay secreción de enzimas. Es una estatua de carne. Estos fallos no se publican, pero son el pan de cada día en la frontera de la medicina regenerativa. Nos recuerdan que la vida no es solo una disposición geométrica de átomos y células, sino un flujo constante de energía e información que todavía no sabemos cómo codificar en un archivo digital.
La frontera entre lo orgánico y lo sintético se ha vuelto tan delgada que es casi invisible, y en esa ambigüedad es donde reside el peligro. Si un órgano impreso con tus propias células, pero diseñado por una inteligencia artificial falla y causa tu muerte. ¿Quién es el responsable? ¿El diseñador del software, el fabricante de la impresora o la naturaleza por no haber seguido las instrucciones? Regresamos al inicio. La bioimpresora ha terminado su trabajo. El órgano está allí, suspendido en su líquido nutritivo, esperando ser trasplantado o, quizás, simplemente estudiado. Lo vemos desde todos los ángulos, es una obra de arte, un triunfo de la ingeniería, y al mismo tiempo, un objeto profundamente perturbador. Hemos descendido desde la superficie de nuestra realidad cotidiana hasta las raíces mismas de lo que significa ser humano, y lo que hemos encontrado es que nuestra identidad es mucho más fluida de lo que nos atrevíamos a imaginar. La ciencia nos ha dado las herramientas para convertirnos en los autores de nuestra propia anatomía. Pero como todo autor, nos enfrentamos al miedo a la página en blanco, o peor aún, al miedo de escribir algo que no podamos borrar. La bioimpresión 3D no es solo una técnica médica, es un espejo que nos devuelve una imagen de nuestra propia vulnerabilidad y de nuestra ambición desmedida. Hemos cruzado el umbral donde el cuerpo deja de ser un destino para convertirse en un proyecto. El misterio de la creación ya no está oculto en el útero o en el cosmos, sino que ocurre a plena luz del día, bajo la vigilancia de cámaras térmicas y sensores de presión. Al final del día, el espectador debe decidir. ¿Es esta la redención definitiva de la medicina, el fin del sufrimiento y de las esperas agónicas? ¿O es el inicio de una era de carne industrial, donde el ser humano se convierte en un producto ensamblado, perdiendo la conexión con la finitud que, paradójicamente, nos hace apreciar la vida? La máquina se detiene. El silencio vuelve a la sala blanca. El órgano late, o parece latir, en la penumbra. El veredicto no está en los datos, ni en el éxito de la cirugía que vendrá mañana. El veredicto reside en la forma en que elijamos vernos a nosotros mismos a partir de ahora, como criaturas de la naturaleza o como productos de nuestra propia invención. La tecnología ha hablado. La biología ha respondido. Ahora, el resto es silencio y observación. En el futuro, no naceremos con un cuerpo, lo editaremos hasta que nuestra alma se sienta cómoda en él, o hasta que olvidemos quién fue el dueño original del diseño. Encuentra más contenido, consejos prácticos y debate en mis redes sociales. Tu interacción es el motor para seguir creando.